Shoah para solo violín y templo sagrado es una obra escrita para recordar a las víctimas del Holocausto. Se empieza a gestar en el año 2012 tras un viaje a Praga con mi mujer por nuestras bodas de plata, y cuando entramos en el Museo Judío vimos una exposición sobre Terezín a través de los ojos de los niños. Eran dibujos que los niños hacían en el campo de concentración. De ese viaje salí tan impactado, bueno, se me derramaban las lágrimas, que al salir a la calle silbé una melodía a mi teléfono móvil y tras volver a España salió un movimiento de cerca de 12 minutos de duración para violín solo que explora, yo creo que los límites de la emoción con el violín. Consta de 6 movimientos musicales y uno de palabra. La voz es un papel muy importante porque cuenta la historia que hay que recordar, y cada uno de los movimientos musicales se centra en algo que verdaderamente me ha impactado. Quizá el que dio origen Terezín, pues a través de los ojos de los niños, es algo que lo guardo muy dentro, pero hay movimientos destinados, por ejemplo, al Yom HaShoah, que es el día del recuerdo del Holocausto en Israel, al gueto Warszawski, o el gueto de Varsovia, como se conoce en español, que es donde murieron mis abuelos, Babi Yar, el barranco de la abuela, donde fusilaron durante 3 días a cantidad de judíos, de hecho ya no quedan judíos en Kiev, o Bergen-Belsen, o la propia cámara de gas que retrato en la última pieza de la partita y que se conoce como El último aliento. Después de haber grabado las W sonatas en estos mismos estudios, la música de Jorge Grundmann para violín y piano, esas 3 sonatas, tener la oportunidad de grabar ahora el proyecto Soag, esta partita para violín solo, es un valor añadido para mi trayectoria como violinista, y estoy francamente contento de que Jorge Grundmann me haya dado esta oportunidad. He tenido la suerte de trabajar con un gran músico y violinista como es Vicente Cueva para poder terminar la partita y sobre todo cargarla de una gran emoción, que es lo que pretendo transmitir a todo el público que asista a una interpretación de la obra. Sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría de los actos que se hacen en homenaje a víctimas se suele interpretar la música de Bach, y a través de las partitas se encuentra la suite de danzas, y esas danzas, una burré, una zarabanda, una giga, se bajan de tempo como para intentar darle un aire de elegía, pero en realidad la obra era de carácter festivo. Y sin embargo, en mi obra todo lo que se intenta transmitir es sentimiento. Hay partes muy difíciles también de tocar, pero no se pretende que el violinista se luzca por su virtuosismo, sino por su gran posibilidad de transmitir la magia de la interpretación y el sentimiento, de tal manera que la gente que asista no se le olvide nunca lo que significó Shoah para la historia de la humanidad.
Para este proyecto tenemos la suerte de contar con el Stradivari Auer de 1691. Este instrumento es de la segunda época compositiva del maestro de Cremona. Está en un estado espectacular, el sonido es increíble y es un privilegio para un violinista como yo tener un violín como este. He de agradecer la generosidad del matrimonio Dubois del grupo Canimex de Quebec, Canadá, el haberme dejado este violín para esta grabación.